Shalom a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros en esta noche a través de nuestra página de Facebook, o quizás usted nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Damos gracias al Padre siempre por la oportunidad que Él nos da de poder estudiar los dichos de su boca. No hay nada mejor que poder tener esa bendición de poder ir a través de la Escritura. Y bueno, nosotros comenzamos hace un tiempo esta gran aventura, un recorrido por la Biblia, por la Escritura. Y de Shabbat en Shabbat, pues dedicamos nuestro tiempo a estudiar la parashá, la porción semanal, donde abarcamos quizás un 95-99% de las veces lo que es los primeros 5 libros de la Escritura, la Torá, y también pues algunas veces en la parashá también tenemos partes del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, como se dice en hebreo, su nombre correcto en hebreo. Y pues los miércoles fuimos dirigidos ya hace un tiempo atrás a empezar un recorrido por las Escrituras y terminamos el libro de Josué, y ahora estamos en el libro de los jueces, que en hebreo se llama Shoftim. Shoftim es jueces, y pues eso es lo que estamos leyendo. Comenzamos la semana pasada, el día miércoles. Shalom Jenny, shalom hermana Yolanda también, ahí las veo conectadas en Facebook. Y bueno, comenzamos el estudio de Shoftim, de jueces, la semana pasada, y vimos, ¿verdad?, que hay 12 jueces prominentes. Desde que muere Josué, el libro de los jueces nos menciona 10 de ellos, y después vemos que en Samuel hay otros 2 jueces más, de los cuales pues en este momento no vamos a hablar de ellos, pero en total son 12. Así es de que vamos a dar la bendición en este momento para comenzar nuestro estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav betzivanu alasot bedivrei Torah niveim ketuvim brit hadashah beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los Leviim, de los Ketuvim, del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, la semana pasada cubrimos la historia del libro de los jueces, y también cubrimos el capítulo 1. Así es que hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a cubrir los capítulos 2, 3 y 4. Así es que bueno, vamos entonces aquí a comenzar leyendo en el capítulo 2, en el versículo 1. Y ustedes, los que estuvieron con nosotros la semana pasada, y los que han leído también el libro de jueces, saben que esta es una historia real. Esto no es una novela, esto no es ciencia ficción, esto es una historia real de lo que pasó el pueblo de Israel. Pues Israel venía acostumbrado a tener líderes. Tuvieron al gran Moisés, tuvieron a Aarón, a los levitas, a los sacerdotes. Luego muere Moisés, el Eterno pues levanta a Josué y queda Caleb. Caleb trabajó con Moisés y Caleb también trabajó con Josué. Pero Josué muere, queda Caleb, pero Caleb no queda en liderazgo de la manera que el Eterno había levantado a Moisés y a Josué. Entonces, a ver, parece que está pasando algo. Discúlpenos, por favor. ¿No es esta? ¿No? Disculpen que tenemos también hermanos que están conectados a través de GoToMeeting y ellos no pueden ver
lo que estamos compartiendo aquí. Ajá. Todavía dice que no. Y usualmente le pongo aquí. Disculpen por favor, disculpen por favor. Ok, disculpen hermanos, no nos percatamos hasta ahorita de que GoToMeeting no nos está dejando compartirles a ustedes lo que está en la pantalla. ¿Puedo tratar algo yo aquí, Marcelo? Desconectate y vuelve a conectar. Voy a hacer aquí. GoToMeeting. Aquí. No nos deja. Ok, hermanos que están a través de GoToMeeting, podemos hacer algo. Usted saque su Biblia y usted ahí puede ir leyendo junto con nosotros, porque por algún motivo GoToMeeting no nos está dejando compartir con ustedes. Los que están en Facebook lo están viendo, pero los que están a través de GoToMeeting no van a poder leer junto con nosotros por algún motivo. Ofrecemos una disculpa, no está en nuestro control esto. Así es que bueno, vamos entonces a comenzar aquí en el capítulo 2, el cual yo les estaba diciendo, de que la semana pasada hablábamos de la historia y de los 12 jueces de Israel, y esta es una historia real, no es ciencia ficción, donde vemos un despliegue de dos cosas, bueno, de varias cosas. Vamos a poner primero la desobediencia constante del pueblo de Israel, que pues es un recuerdo de lo que nosotros somos, constante desobediencia del pueblo de Israel, y la misericordia inmensa del Eterno. Dice que su misericordia es para siempre, y lo vemos en nuestras propias vidas. Así es de que eso va a ser el común denominador del libro de los jueces, la misericordia del Eterno que es para siempre. Así es que bueno, comenzamos entonces Jueces capítulo 2 versículo 1, y vamos a ver aquí para que ustedes puedan leer junto con nosotros. Ahí está. Dice así: el ángel del Eterno subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces aquí yo les puse en azul, perdón los hermanos que están en GoToMeeting, les puse 3 palabras aquí en azul que lo pueden ver en el versículo 1, porque dice él. No dice los, dice él, o sea, el ángel del Eterno. E inmediatamente que dice el ángel de Yud-Heh Vav-Heh, dice que subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto. Entonces, ¿cuál es mi propósito en recalcar la palabra él, yo y mí en el versículo 1? Este es Yeshua. Indudablemente aquí se está hablando de Yeshua, y Yeshua es un ejad, uno con Elohim, porque dice: el ángel del Eterno subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo lo saqué de Egipto. O sea, el ángel está diciendo: yo lo saqué de Egipto. Y sabemos que leemos a través de la Torá que dice que el Eterno, el Santo de Israel, Yud-Heh Vav-Heh, dice: yo lo saqué con mano fuerte. Entonces, o fue el ángel o fue Dios Padre. Cuando hemos estudiado, cada vez que dice el ángel, es Yeshua. Cuando dice un ángel, pues puede ser cualquier ángel, pero cuando habla de el ángel, es Yeshua. Y pues aquí mismo está la prueba en el mismo versículo, porque dice que el ángel dijo: yo lo saqué a ustedes de Egipto. Y sabemos que ningún ángel lo hizo. En realidad fue Yud-Heh Vav-Heh
el Eterno, y Yeshua es un ejad, una unidad con él, no son dos, es uno. Y luego continúa diciendo el ángel, y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Fíjense que ese mismo ángel sigue hablando, yo lo saqué de Egipto, y ese ángel, el ángel dice, no invalidaré jamás mi pacto. Entonces, sabemos que Yeshua no fue el que dio el pacto, fue Dios, fue Elohim, fue Yud-Heh Vav-Heh. Pero aquí dice que el ángel dijo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces, el punto ahí a recalcar es que es Yeshua. Versículo 2. Con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares ustedes deben de derribar. Mas ustedes no atendieron a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? En otras palabras, el ángel, que es el que está hablando, pero que es también el Eterno, dice, yo no voy a olvidar el pacto que hice con ustedes, pero ustedes tienen que hacer algo. Ustedes no hagan pacto. ¿Qué es pacto, hermanos? Tratado, convenio. Ustedes no hagan convenios con los moradores de esta tierra. ¿Por qué? Fíjense que aquí también es un buen ejemplo para recordar de que todas las promesas, las bendiciones, los pactos de Dios son solo con una nación, con Israel. Esto está clarito aquí en el versículo 2. Es solamente con Israel. Fíjense la orden aquí en el versículo 2. Dice, ustedes no hagan ningún tipo de convenio con los moradores de esta tierra. Ellos solamente podían hacer convenio entre ellos mismos con el pueblo de Israel. Y luego les dice otra cosa, no solamente no hagan convenio con la gente de toda la tierra, porque ustedes van a estar solo con Israel, pero derriben los altares. Esa fue la orden que el Eterno les dio. Entonces dice el versículo 2, pero ustedes no atendieron a mi voz. Y eso me recuerda a los tiempos que vivimos hoy en día. Tristemente, no queremos dejar las enseñanzas de seres humanos y de religiones, hermanos. Y preferimos seguir esas religiones, lo que se nos enseñó por enseñanzas de seres humanos, y no queremos atender a la voz de Dios. La voz de Dios está clara, hermanos y amigos, en la Torá. Ese es el fundamento de toda la Biblia. Y entonces el Eterno mismo, el ángel, ¿verdad? Que sabemos que es Yeshua y el Eterno porque son un ejad, uno mismo, el Padre y el Hijo, uno solo. Les pregunta, ¿por qué ustedes hicieron esto? ¿Por qué no atendieron a mi voz? ¿Por qué hicieron convenio con las naciones de la tierra? ¿Por qué no derribaron sus altares si eso fue lo que yo les ordené? Entonces en el versículo 3 les dice, por eso que ustedes han hecho, yo también digo, sigue hablando el ángel, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. En otras palabras, en el versículo 3 el Eterno les está diciendo, como ustedes a mí no me obedecieron, les dije que no se contaminaran, pero ustedes no lo hicieron, pues ahora lo que voy a hacer es que todas estas naciones, junto con sus dioses, yo a ellos los voy a poner delante de ustedes mismos, para que todas estas naciones y sus dioses les sirvan de azote, de tropiezo y de tropezadero. Qué terrible, hermanos, estar leyendo esto. O sea, el Padre está, pues, Él dice al Hijo que ama disciplina, los está disciplinando. Y muchas veces nosotros, hermanos, especialmente los que ya hemos entrado a la Torá, tenemos que tener cuidado.
usted solo puede controlar lo que hace usted mismo. Y bueno, sus hijos chiquititos, ¿verdad? Pero usted no puede controlar lo que hacen los hermanos, las hermanas, la congregación, ni siquiera lo que hace su cónyuge. No podemos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar la responsabilidad, y vuelvo y repito, excepto los padres de familia que tienen sus hijos pequeñitos, ¿verdad? Que ustedes los están educando en su casa. Pero de lo contrario, cada uno somos responsables de poder nosotros seguir, obedecer la Torá de nuestro Abba. Porque si no, hermanos, estas mismas cosas es como como algo, ¿cómo se dice? La ley de gravedad. Todo lo que sube, baja. Es una ley de gravedad. Bueno, nosotros desobedecemos la voz de Dios, su Shabbat, sus Moadim, que son 7 fiestas al año, el no comer puerco, camarones y todo eso. Si nosotros desobedecemos, hermanos, y hacemos otras cosas, si es el Shabbat, usted decide hacer otra cosa en vez de guardar el Shabbat. Esto lo hemos venido hablando, amados hermanos. Pero, pues mi corazón de pastor a veces se preocupa cuando veo de que no estamos poniéndole la importancia a la voz de Dios, y cualquier motivo es bueno para no guardar el Shabbat. No podemos hacer estas cosas, amados hermanos. ¿Se está escuchando bien en Facebook? ¿Sí? No podemos hacer estas cosas. Y tenemos que guardar el Shabbat de acuerdo a la palabra. Tenemos que guardar las fiestas. ¿Cómo usted va a hacer otra cosa en vez de guardar las fiestas del Padre? ¿Cómo usted se va a sentar a comer puerco y camarones cuando el Padre ha dicho que ya no se haga? Tener otros dioses como el dinero, el trabajo, el esposo, los hijos, la familia, los carros. No podemos. A Él se le pone primero y tenemos que atender a su voz en todo. Porque si no, la ley de gravedad, usted y yo no obedecemos estas cosas, pues hermanos, va a haber una consecuencia. Y aquí la consecuencia, el Padre dice, yo mismo los voy a poner a todo esto que ustedes no quisieron dejar, no quisieron escucharme, yo lo voy a poner de tropezadero delante de ustedes. Qué triste, que el Padre nos ayude a cada uno de nosotros para que esto no nos suceda. Versículo 4, cuando el ángel del Eterno habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Es como los padres con los hijos. Ahí está uno, repite y repite y repite, ¿verdad? Pero cuando ya lo ve en serio a uno, ahí sí, por favor, mamá, por favor, papá. Aquí estaba el pueblo de Israel y dice que ellos alzaron su voz y lloraron al ver que el Padre les estaba hablando tan fuerte por su desobediencia. Versículo 5, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios al Eterno. Ya ellos ya habían aprendido cómo se hacían los sacrificios, porque los habían hecho en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Versículo 6, ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido al Eterno todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Eterno que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del mar de Gaz. O sea que el capítulo 2 nos está haciendo como una introducción de cuando ya no estaba Josué al principio, y luego nos dice que pues todo esto es porque ya Josué había muerto. Y dice que murió de 110 años, y dice que lo sepultaron en el monte de Efraín. Ustedes recuerdan por qué, ¿verdad? Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín. Entonces ahí lo sepultaron a Josué. Entonces ahí está el pueblo llorando, haciendo altar de sacrificios, porque habían desobedecido. Josué había muerto y ahora ellos estaban haciendo lo que les daba su gana, desobedeciendo la voz del Eterno, desobedeciendo la Torá. ¿Qué es la voz del Eterno, hermanos? Pues la Torá, los dichos de la boca de nuestro rey. No atendieron a su Torá.
Entonces el Eterno pues les dijo eso, el versículo 3, ¿verdad? Que está tan fuerte. Y entonces ahí es cuando ellos como que reaccionan, ¿qué estamos haciendo? Versículo 10. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho en Israel. En otras palabras, toda aquella generación murió y pues nacieron sus hijos, pero ya esos hijos pues ya no vieron ni el río Jordán y mucho menos el mar de los juncos, el mar rojo abrirse. Ellos no habían visto todas esas maravillas. Entonces, este versículo 10 está hablando ya de la generación que nació, pero estos ya no habían ellos observado todas las maravillas que había hecho el Eterno por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Sabemos que Baales, hermanos, son la palabra dioses. Baales son dioses. Y ustedes saben, todos los que venimos estudiando la Torá y que estudiamos el libro de Josué, cada tierra que Josué, Caleb y el pueblo conquistaban, era tierra donde tenían dioses, Baales, dioses, Baales. Entonces dice que esta generación, ahora que Josué murió, pues ahora estaban haciendo lo malo, no habían visto las maravillas del Eterno, y no solamente eso, sino que dice de que estaban ya sirviendo. Voy a pedir, hermanos, por favor, que cierren sus micrófonos los que están aquí en GoToMeeting. Por favor, ciérreme su micrófono. No sé cómo hacerlo desde aquí, pero ahí veo el micrófono abierto de una hermana y no lo puedo cerrar. Voy a pedir, por favor, ahí está, gracias, ya lo cerró ella. Entonces, estaban ellos sirviendo a los Baales, ¿ok? Dioses que, pues, gracias, que los israelitas habían conquistado la tierra de Israel. Recuerde que era la tierra de Canaán, ¿verdad? Y ellos iban con Josué, conquistaban, sacaban a los dioses y pues ahora ya de esa tierra, ahora el Dios de Israel era el único Dios. Pero ahora aquí estaban de regreso, sirviéndole a todos esos dioses. Dice el versículo 12, dejaron al Eterno, al Dios de sus padres, lo dejaron, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Eterno. Un recordatorio para todos nosotros, hermanos, que el Padre, Él odia la idolatría, odia tener ídolos. Se lo decimos con amor y con respeto, pero así es la palabra del Padre. No podemos tener estatuas, ni vírgenes, ni santos, ni que canonizaron. No, nada de eso es bíblico. Por lo contrario, es totalmente antibíblico. Y aunque yo vengo de ahí, yo también lo hacía. Aunque uno cree que está haciendo bien con diciendo que San Martín, que San José, que San Juan, que Santa por aquí, uno lo hace con el corazón sincero creyendo que uno está haciendo algo bueno. Pero la Biblia, que es la forma que Dios nos habla, dice, ustedes me provocan a ira cuando hacen esas cosas. Entonces aquí vemos claro en el versículo 12 que el Eterno les está reclamando, les está regañando, les está llamando la atención, diciéndoles, ustedes se fueron tras otros dioses. Dice, se fueron tras los dioses que estaban en los pueblos a su alrededor y ustedes los adoraron. Y al hacer eso, me provocaron a mí a ira, dice el Eterno. Versículo 13. Dice, y dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot. Hermanos, sabemos que Baal y Astarot son unos dioses falsos terribles, terribles. ¿Y sabe qué es lo que más venía a mi mente con Astarot? Que hasta, pues el nombre de
ya no sé ni cómo decirle, diosa falsa, porque de diosa falsa es, no sé qué otro nombre darle, era un ídolo ella, un ídolo. También se le conoce como Ashtaret o Ishtar, es la misma. Y pues el nombre de Easter en inglés viene de ahí. Y qué terrible que hay algunas nuevas traducciones de la Biblia donde a la Pascua, Pesach, a la Pascua del Señor le han puesto el nombre de esta mujer, Astarot, Ishtar, Easter. Y ahí lo dice. Y hay gente que cuando uno les habla que Easter con los conejos y los chocolates y los pollos y no sé qué cuántas cosas, que no lo hagan, dice, pero ahí está en la Biblia. ¡Qué terrible! Las personas que tradujeron esas Biblias y pusieron el nombre de esa diosa, Astarot, Ishtar, que es Easter, en la escritura para confusión de los demás, que el Padre abra los ojos de muchos pronto sobre estos falsos dioses. Entonces dice que el pueblo dejó al Eterno, imagínense, dejaron al único Dios verdadero, al Santo de Israel, para ir a adorar a los Baales, a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Eterno, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué no pudieron hacerle frente a sus enemigos? Todo lo que leímos en Josué pudieron hacerle frente a los enemigos, pero como aquí empezaron a tener la idolatría, ídolos, entonces la furia del Señor se derramó. Qué cosa tremenda, no me imagino. Y dice que la misma mano de Dios los entregó a todos esos naciones, pueblos, ídolos falsos. Y entonces dice que Israel no pudo hacer nada frente a sus enemigos. Mira el versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal. ¡Wow! No importa lo que Israel hacía, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal, por haber desobedecido la Torá, por haber desobedecido los dichos de la boca de Elohim. Dice que eso era porque así Elohim lo había dicho, y así Elohim se los había jurado, y por eso el pueblo de Israel tuvo gran aflicción. Y esa es la historia del libro de los jueces. Israel desobedeciendo, dejando al Dios de Israel e yéndose en fornicación tras dioses falsos. Pero vamos a empezar a ver lo más glorioso del libro de Jueces. Versículo 16. Y el Eterno levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Si bien es cierto que el Padre los reprendía en su enojo, porque no le hacían caso, porque el Padre todo... ¿Y por qué el Padre les daba estas instrucciones? Porque Dios lo que quiere, Elohim lo que quiere es que usted y yo tengamos vida eterna. Y el irnos tras ídolos, eso causa muerte, hay muerte espiritual. Obedecer la Torá trae vida, desobedecer la Torá trae muerte. Entonces el Padre lo que quería era salvarles el alma, porque el cuerpo, hermanos, se hace polvo. Ahora hablábamos con una hermana, del polvo venimos, al polvo regresamos, somos polvo. Pero el alma, siempre el Eterno ha querido rescatar, restaurar el alma. Entonces dice que el pueblo empezó a llorar y el Eterno en su misericordia levantó jueces para que los libraran de las manos de sus enemigos. Versículo 17. Ahí viene la tristeza. El Eterno, a pesar de que les había dicho, permítanme un segundito. El Eterno les había dicho qué hacer y qué no hacer, les dio órdenes. Empiezan todo mal, dice de que no importa lo que hacían, ellos tenían gran aflicción, porque la mano del Eterno estaba contra ellos. El Eterno en su misericordia les levanta jueces para que los libren,
Y el versículo 17, pero Israel tampoco quiso escuchar a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos, o sea, obedeciendo a la Torá del Eterno. Ellos no hicieron eso. Fíjese qué tremendo. El Padre les levanta jueces para que los libren, pero Israel no quería escuchar a sus jueces. No vamos a escuchar a esas personas puestas por Dios. Mejor no vamos tras los dioses. Lo que yo pienso, eso es lo que voy a hacer. Pero no voy a escuchar a las autoridades puestas por Elohim. Me voy a ir tras dioses. Y lo voy a adorar, dijo Israel. Y se apartaron pronto del camino. Los padres de esta generación que ya estamos viendo aquí habían obedecido la Torá, pero ellos desobedecieron la Torá. Vamos a ver entonces aquí una foto. Ustedes lo han visto ya muchas veces, de lo que es Astoret o Ishtar, la diosa de Ishtar. Mira, hermanos, cuidado con las owls. ¿Cómo se dice owls en español? Ídolos. No, owls. Búhos. Búhos. Todas estas cosas, hermanos, tienen una mala influencia. Los búhos estos. Ahora todo de los niños trae cuernitos. Aquí puede ver usted cuernos en este ídolo que es Baal, que es una representación. A la mano derecha usted lo puede ver como hay una representación de un israelita. Aquí hay un pequeño altar y el incienso, porque era la forma que ellos habían aprendido a adorar al Dios de Israel allá con Moisés en el Mishkan, levantando incienso en el altar de incienso, pero sin tener imagen, porque Dios no tiene imagen. Pero ellos hacían exactamente, habían copiado exactamente la misma adoración para dársela a Baal. Otro dios reconocido aquí, también Baal o Moloch, lo podemos ver aquí en la parte de abajo, y le entregaban a sus hijos, le estaban entregando aquí a sus hijos. Y como yo les decía aquí antes de que se me olvide, cuidado, hermanos, con todas esas cosas que tienen cachos y cuernos. Ahora todo tiene un cuerno arriba o dos cuernos para acá. Para los niños y las niñas, tengamos cuidado y sabiduría de no poner estas cosas en nuestros hijos. Entonces aquí, bueno, esta era una foto rapidita de algunos de los dioses tras los que Israel se había ido, dejando a Elohim y viniendo hacia ellos. Versículo 18 dice, y cuando el Eterno les levantaba jueces, el Eterno estaba con el juez. O sea, si el Eterno les levantaba un juez, una persona que los guiara, dice que el Eterno estaba con esa persona, con ese juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Eterno era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces, así como el Eterno también les castigaba y les reprendía, también el Eterno, su misericordia es para siempre. Y allí les levantaba un juez. Y dice que Dios mismo, Elohim mismo, levantaba un juez. Y dice que a través de ese juez, el Eterno libraba a Israel de la mano de los enemigos. Todo el tiempo que duraba el liderazgo del juez que él levantaba. No de un juez que se autolevantaba, sino que el Eterno lo levantara. Porque ahora pues vemos muchas distorsiones de estas cosas, ¿verdad? Un humano levanta a otro humano, o el humano se levanta solo. Pero cuando es Elohim quien lo levantaba, dice de que todo el tiempo que ese juez estaba allí puesto por Elohim, él los libraba de todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque el Padre era movido a misericordia. Porque el pueblo sufría en manos de los dioses, pero ni así aprendían. ¿Cómo me recuerda a nosotros? El Eterno nos dice, haz esto o no hagas esto. Y sufrimos las consecuencias, y muchas veces seguimos en nuestra necedad, mas sin embargo Él al final tiene misericordia.
Lo que debemos de recordar es que si bien es cierto que en su misericordia Él nos perdona y muchas veces nos extiende oportunidades, las consecuencias, esas las vamos a pagar usted y yo siempre. Desafortunadamente, la consecuencia no se borra, se paga. El pecado es perdonado, sí, el Padre tiene misericordia, pero la consecuencia se carga. Y aquí lo vemos en el pueblo de Israel. Ellos adoraban ídolos. ¿Cuál era la consecuencia? Esos mismos pueblos, esos mismos ídolos venían tras de ellos. El Padre levantaba un juez, el juez los ayudaba, el pueblo volvía a desobedecer y volvía a enfrentar la consecuencia. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Muy desobediente Israel. ¿Cómo me recuerda a todos nosotros? Y la ira del Eterno se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto. Mira qué interesante el versículo 20. Este pueblo traspasa mi pacto, o sea, este pueblo está quebrantando la Torá que yo, no dice que le sugería a sus padres, dice que yo ordené a sus padres, y no obedece mi voz. Mire, esto es el Padre está haciendo llamado tras llamado. Yo digo: Padre, yo parezco una grabadora, me parece que no salgo del mismo tema, pero es que no importa por qué libro estudiemos, ahora que el Padre, por su bendita gracia, misericordia, amor y compasión, ha abierto nuestros ojos a su Torá, es que no importa por qué libro agarremos, hermanos. Obedece mi Torá, obedece mi Torá, obedece mi Torá, obedece mi ley, obedece mi ley, obedece mi pacto. O sea, toda la Biblia está llena del mismo mensaje. Si obedeces mi ley, te voy a bendecir. Si obedeces mi pacto, te voy a bendecir. Guarda mi Torá, te voy a bendecir. Desobedece mi Torá, viene consecuencia. Desobedece mi pacto, viene castigo. Desobedece mis mandamientos, viene consecuencia. O sea, toda la Biblia hasta ahorita, todo lo que ahora leemos, tiene que ver con la obediencia a la Torá. Entonces aquí les está diciendo en el versículo 20, la ira del Eterno se encendió en contra de Israel. La ira del Eterno se enciende contra Israel porque el pueblo estaba violando su pacto, estaba violando la Torá que le dio a sus padres a través de Moisés. Y dice: y no obedece mi voz. Así es que si usted está aquí, amigo o amiga, es porque Dios lo ama y quiere que usted escuche este mensaje. Obedezca la voz de Dios. Deje toda religión, deje todo eso que fue inventado por hombres y solamente venga hacia la Escritura a obedecer la palabra. Dios le está llamando, Dios le está esperando. Él quiere que usted salga de enseñanzas de hombres y obedezca su voz. Versículo 21 dice: tampoco, el Eterno le sigue hablando, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Eterno, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Eterno a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. ¿Para qué? Dice el Eterno: para probar a Israel. ¿Para qué lo hizo? Para probar a Israel. Por eso las dejó allí, para ver si seguían el camino del Eterno como lo hicieron sus padres, Josué, Moisés, Abraham, o no. Y vemos que el resultado fue que no lo hicieron. Entonces, vamos a entrar aquí a la historia ahora sí ya del primer juez. Ya vimos todo el contexto aún más profundo sobre jueces. Versículo 3. Estas pues son las naciones que dejó Yud-Hei Vav-Hei para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Qué es Canaán? Lo que ahora se llama Israel. Fue la conquista de Canaán y su nombre ahora es Israel. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Para eso lo dejó,
para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a todos los que antes no la habían conocido. O sea, aquellos tuvieron guerra para conquistar. Esta generación no la había visto. El Padre todo lo permitió y uno de sus propósitos ahí está, clarito en el versículo 2, para que esa nueva generación también conociera lo que es la guerra. O sea, usted y yo estamos en una guerra espiritual todos los días de nuestra vida. Todo lo contrario a lo que nos quiere vender el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Ven a Jesús y todos los problemas se te acaban. Y aquí el Eterno dice, no, yo lo hice a propósito, porque también necesito que esta nueva generación conozca, entienda y experimente la guerra. El Eterno no nos ha prometido un mundo lleno de pétalos de flores nada más. Hay guerra y hay guerra todos los días. Versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, dice, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Adonai, o sea, la Torá, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. El Padre dejó a los cananeos, a los sidonios, a los heveos, a todos desde Baal Hermón hasta Hamad, con un solo propósito: para probar si Israel le obedecería al Eterno, a obedecerle sus mandamientos, su Torá, su ley, que les había dado a través de Moisés a los padres de ellos. Ustedes y yo vivimos en un mundo donde tristemente la mayoría no sigue la Torá. ¿Y porque el Padre nos tiene aquí? Para ver si somos capaces, a pesar de la presión de la familia, porque la mayoría de veces, tristemente, cuando no toda la familia está en la Torá, es la misma familia la que te pone la presión. Entonces ahora este mensaje es para ti y para mí. El Padre ha permitido que estemos rodeados de gente que no obedecen la ley. Es más, que enseñan que la ley está abolida, que ahora todo es gracia y que ya no hay más ley, para ver si en medio de esa presión, de esas modas que se ponen hoy en día, que van en contra de la Torá, a ver si usted y yo somos capaces de obedecer al Eterno, o obedecer a nuestros familiares que nos presionan, no porque sean malos. Hoy también aprendíamos en la mañana, nuestra guerra no es contra nuestros familiares, no me malinterprete, sino que contra los espíritus que manejan a nuestros familiares. Pero usted y yo tenemos que obedecer la Torá en medio de toda situación. Yo no puedo obligar a mi esposo a obedecerla, ni mi esposo a mí. Yo no puedo obligar a mis hijos adultos a que la hagan, pero yo soy responsable de yo obedecer la Torá. Entonces dice el versículo 5, y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, igual que hoy en día usted y yo, entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. O sea, gente con otras creencias, con otros dioses, con idolatría y tristemente desobediencia a la Torá. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hermanos, es muy importante que les enseñemos a nuestros hijos. Ya después, como yo digo siempre, nuestros hijos escogerán la vida, ¿verdad? Que ellos, pues que el Eterno les permite sus procesos a ellos muchas veces, y para nosotros es triste y doloroso. Pero usted y yo no debemos de ser permisivos. Usted y yo no debemos de ser permisivos. Mire aquí lo que hicieron ellos. Se casaron con gente que no estaba en la Torá. Usted le tiene que decir a sus hijos y a sus hijas, usted no se puede casar con alguien que no esté en la Torá. Ya después, si su hijo y su hija escoge por otro lado, pues ya eso ya es entre el Eterno y su hijo y su hija. Pero usted no puede apapacharle al novio que no está en la Torá o a la novia que no está en la Torá. No. Tenemos que orar para que les traigan cónyuges de acuerdo al corazón de Adonai, que estén en la Torá. ¿Verdad? Quiere el Padre escuchar nuestro ruego. Aquí Israel hizo lo contrario. Casaron a sus hijos y a sus hijas con todos los hijos y las hijas de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Y qué hicieron? Pues lo que siempre sucede. Uno está fuerte en la Torá, el otro no. ¿Qué es lo que usualmente casi siempre pasa?
el que está fuera de la Torá se trae para abajo al que estaba en la Torá o en las escrituras. Eso es así, hermanos. Las estadísticas hablan por sí solas. Entonces, ¿qué hizo los hijos de Israel? Empezaron a servir a los dioses. ¿Por qué? Porque se casaron con gente que estaba fuera del pacto. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Eterno y olvidaron al Eterno su Elohim y sirvieron a Baales y a las imágenes de Acera, de Astoret, de Ishtar, de Ister. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años sirviéndole a un rey de un lugar de idolatría. ¿Por qué? Por la consecuencia. ¿Se arrepentía Israel? Sí. ¿Los perdonaba el Padre? Sí. Pero aquí está la consecuencia. 8 años, dice, la ira del Eterno se encendió contra Israel y él mismo los vendió a manos del rey de Mesopotamia, y pues ahí tuvo que Israel servirle. Habían sido esclavos en Egipto, imagínense, pero aquí estuvo 8 años Israel sirviendo también a un dios falso, a un rey, de Mesopotamia, Cusán Risataim. ¿Qué pasó entonces? Cuando ya después de 8 años que sintieron que el agua ya les llegaba a la nariz, entonces clamaron los hijos de Israel al Eterno. Y el Eterno levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y este es el primer juez. Después de Josué, el Eterno levanta a Otoniel, un buen nombre para un varón. El primer juez de Israel, Otoniel, hijo de Cenaz, y era el hermano menor de Caleb, nada más y nada menos, judío, Otoniel, de la tribu de Judá, hermano de Caleb. ¿Por qué? Porque el Padre en su misericordia, aunque este pueblo, dice la palabra, pueblo de dura cerviz, a nosotros que nos dijeron que era solo por nosotros, pero es que esto viene desde antes. El pueblo de Israel, siempre Israel ha sido pueblo de dura cerviz, y no hablo exclusivo del judío, porque Israel no es solo el judío es parte de Israel, pero no todo Israel es judío, porque son 12 tribus, no solo una. Y entonces el Eterno levanta en su misericordia el primer juez, a Otoniel, que era el hermanito pequeño de Caleb, o sea, era de la tribu de Judá. Y el espíritu, o sea, el Rúa de Elohim, vino sobre Otoniel. Y Otoniel juzgó a Israel y salió a batalla. Y el Eterno entregó a su mano al rey de Siria. Mesopotamia, Siria, lo mismo. Vamos tomando nota. Recuerden, yo creo que el Padre, uno de los muchos motivos que nos tiene estudiando esto, es para que lo compartamos con nuestros hijos, niños y jóvenes, a quienes se les está enseñando que todo Israel es Palestina, Gaza, el West Bank y todo eso. No. La Biblia tiene toda autoridad aquí. Y entonces aquí ya vimos que el rey de Mesopotamia, ahora se le dice el rey de Siria porque es la misma tierra, ¿ok? Y prevaleció la mano de Otoniel en contra de Cusán Risataim. Y entonces reposó la tierra por 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 8 años sufrieron consecuencia de su desobediencia. Pero después que obedecieron a Otoniel, al líder que el Padre les había levantado, el Padre les dio 40 años de shalom. El llanto durará por la noche, pero la mañana viene el gozo. El Padre es tan bueno, hermanos, tan bueno. Pero pues, como le digo, les perdonó, les levantó un juez, los ayudó, pero la consecuencia la pagaron 8 años. Yo no sé usted, pero yo creo que un día es mucho. Imagínese 8 años pagando consecuencias de desobediencia a la Torah. Entonces, bendito el Eterno que levantó a Otoniel, el hermanito de Caleb, y bueno, ganó la batalla allí Caleb, el pueblo de Israel, por la mano del Eterno, y Otoniel entonces muere y reposó Israel 40 años.
versículo 12. Ya había muerto Otoniel, su primer juez, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. O sea, es la historia de su vida y de la mía aquí. Los acaba de librar, vieron que allá pagaron por 8 años. Al hacer lo bueno les regala 40 años de shalom. ¿Qué hace Israel? Ya murió el juez. Como la gente, ¿verdad? Cuando dice, ahorita que nadie me está viendo, voy a hacer tal cosa. Si Dios te está viendo, hermano, hermana, ¿qué importa si te ve el humano? Si Dios está viendo cómo vivimos en nuestros hogares. Él escucha todo lo que tú hablas ahí en tu casa. Y lo que ves y lo que haces en tu casa, y me mira a mí y te mira a ti. Y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Ya murió Otoniel. Se les olvidó que sí se les había muerto su juez, pero el Señor de señores estaba arriba. Israel se desvía y dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Y qué hace el Eterno? Y Adonai fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Eterno. O sea, levantó, fíjese, dice, y el Eterno fortaleció a Eglón, rey de Moab. No fue el diablo, hermanos, que nosotros, yo sigo aprendiendo, la mayoría de veces se me sale, le sigo echando la culpa al diablo, la mayoría de veces estoy aprendiendo. Tengo que desaprender para reaprender, como tantos años diciendo la culpa al diablo. Pero mire que aquí el versículo 12 dice, y el Eterno fortaleció a Eglón, rey de Moab, en contra de Israel. No fue el diablo, no fue Hasatán, el mismo Elohim, para reprender a su pueblo necio. Él mismo hizo que Eglón, el rey de Moab, fuera fortalecido en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel había hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Versículo 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. O sea que no solo vino Eglón. El padre lo levanta a Eglón. Eglón agarra a los hijos de Amón y a los amalecitas. Y se vinieron en contra de Israel. Y el Eterno lo permitió. Y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. La primera vez les tocó 8 años. ¿No aprendieron la lección? Aquí va la segunda. 18 años ahora. Les fue aumentando. 18 años. Claro, 18 años sufriendo bajo el reinado de Eglón, Amón y Amalek. Me imagino, ya no aguantaban 18 años, no me lo imagino. Y clamaron los hijos de Israel al Eterno, y el Eterno les levantó un libertador, y este se llamó Ahod. Era hijo de Gera, y este era de la tribu de Benjamín. ¿Y qué cosa? Aquí se nos habla de que era zurdo, la mano izquierda. Era zurdo, la mano izquierda, y era de la tribu de Benjamín. Entonces Ahod, segundo juez, que el Eterno en su misericordia le levanta a Israel. ¿Cuál fue el plan aquí? Los hijos de Israel enviaron con Ahod un presente al rey Eglón, al rey que los estaba reinando, ¿verdad? El rey malo, Eglón, el rey de Moab. Versículo 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. En otras palabras, estaba Israel 18 años sufriendo bajo este rey de Eglón, junto con Amón y Amalek. El pueblo empieza a llorar, ay, perdónanos, violamos tu Torah, no te hicimos caso, ya tenemos 18 años sufriendo. Ay, del Eterno, y les levanta a segundo juez, Ahod. Y dice que Ahod era zurdo, el segundo juez, Ahod. Ahod hace un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo puso, dice, debajo de sus vestidos por el lado derecho. O sea, mano izquierda, pero se lo puso aquí por el lado derecho. Y fue a ver al rey Eglón, al rey de Moab. Y dice que el rey de Moab
El rey Eglón era un hombre gordo. Eso es lo que quiere decir aquí. Él era gordito, él era grueso. Versículo 18. Luego que hubo entregado el presente, Ahod fue a donde el rey le dio el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo para decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó Ahod, estando él solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Mire lo que recuerde, Ahod es el segundo juez y está ahí con el rey, el rey malo. Y le dice: tengo una palabra de Dios, de Elohim, para ti. Pues el rey, que era gordito, dice, se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. O sea, vemos aquí también un ejemplo. Imagínense que el segundo juez de Israel, que se llamó Ahod, pues mintió, porque le dijo: tengo palabra de Dios para ti, pero no tenía una palabra de Dios. En realidad lo que tenía era una espada. ¿Mintió o no mintió? Hermanos, esto aquí también nos habla cuando dice que era un puñal de doble filo. Es la palabra de Dios. Allí es donde vemos que la palabra de Dios es una palabra de doble filo. Y que aquí este hombre estaba haciendo sufrir a los hijos del Eterno. Y si bien es cierto que Israel se lo merecía, un papá siempre va por sus hijos. Y después de 18 años, Ahod se levanta y le dice: tengo palabra de Dios para ti. Lo que hace es que le mete un cuchillo, lo había hecho largo, para que le entrara hasta el vientre. ¿Y qué es lo que sale? Porque dice que él estaba pues tan gruesito de cuerpo que no le pudo sacar de regreso el cuchillo, sino que se lo dejó adentro del vientre, de tal manera que lo que hizo, en otras versiones usted lo puede leer, le rompió los intestinos y todo el estiércol salió por atrás. Y dice que entonces salió Ahod y ahí lo dejó. Y entonces el segundo juez de Israel mata a este rey que Israel había por sí mismo, o sea, por su desobediencia, estaban pagando esa consecuencia, pero el Padre en su misericordia les levantó ese segundo juez. Aquí tenemos una foto. Siento mucho que los hermanos que están en GoToMeeting no pueden ver las filminas, pero aquí vemos una foto más o menos de Ahod, donde le ensarta el puñal de doble filo, que sí es la palabra, representante de la palabra del Eterno. ¿Y qué es lo que hace? La palabra del Eterno saca de nosotros todo lo malo. Cuando yo leí que dice que salió todo el estiércol, hermanos, eso hace la palabra de Dios. Saca todo el estiércol de nuestra alma, mente y corazón, y nos limpia y nos purifica la palabra del Eterno. Dice: más, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y, pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno, o sea el shofar, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque el Eterno ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno.
Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y ahora el pueblo también reposó otros 80 años. Reposó Israel 80. Esta vez habían sufrido 18 años. Y ahora el Padre, después de haberles levantado el segundo juez, que se llama Ahod, porque tuvo misericordia, les dio shalom por 80 años. Versículo 31. Después de él fue Samgar, tercer juez de Israel, Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. So vemos ya a Otoniel, a Od, y de Samgar solamente se dice esto que dice el versículo 31, que mató a 600 hombres, a 600 filisteos, pues con una aguijada de bueyes, y también salvó a Israel. So ya llevamos entonces 3 jueces que se nos ha relatado hasta ahorita. Permítame, perdón. Discúlpenme, hermanos. Vamos ahora entonces al capítulo 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. ¡Wow! O sea, el mismo círculo. Levantaba un juez, los ayudaba. Moría el juez, Israel volvía a hacer lo malo. Les levantaba juez, los ayudaba. Moría el juez, Israel volvía a hacer lo malo. Ese círculo vicioso siempre de desobediencia. Porque cuando dice hizo lo malo, ¿qué significa hacer lo malo? Quebrantar la ley, desobedecer la Torah. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y el Eterno los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Otra vez, no fue el diablo, no fue Satanás. Y nosotros para todo, ¿verdad? Hasta ya le pusimos adornito a las frases. Es que el diablo siempre mete la cola. Y aquí hasta ahorita vemos que el mismo santo de Israel ponía al pueblo en esa situación. Porque el pueblo mismo se ponía en esa situación. Mire, ¿sabe cómo yo entiendo esto? Como cuando usted le dice a un niño chiquitito de 2 añitos, ¿verdad? 2, 3 añitos, que no meta el dedo en los conectores de la corriente, de la luz. No ponga el dedo. Y por ahí la mamá, no ponga el dedito. No, pero el niño no hace caso. ¿Cuándo el niño hace caso? Cuando metió el dedo hasta adentro y le agarró la electricidad. Ahí el niño ya no lo vuelve a hacer. Aquí estamos pasando exactamente lo mismo. Hasta que ya no les agarraba la electricidad, no pedían socorro del Eterno. Ok. Y el Eterno es quien los vendió en la mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Mira, hermanos, no le vaya a poner usted a un niño Jabín, ni tampoco Sísara, porque estos eran reyes malos. Yo conozco personas, pobrecitos, que sus padres en la ignorancia, ay, es que su nombre está en la Biblia, pero son nombres que significan como estos, que son reyes malos. Cuidado con los nombres que escogemos para los niños y las niñas. Seguimos. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya ven aumento la cosa. Primero 8, luego 18, ahora 20 años más. O sea, ya vamos, hermanos, en un total de 20. De que voy a agarrar la calculadora. ¿Cuántos años llevamos hasta ahorita? Apenas vamos a ver el cuarto juez.
20 años ahorita, 18 años antes y 8 años primero. 46 años y todavía no aprendían la lección. A ver a nosotros cuántos años, ¿verdad? Ay, misericordia, Padre. 20 años, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entonces, aquí vemos la primera y la única mujer. Y vamos a leer los títulos que se le da. Ella era la que gobernaba. Y ella era una profetisa. ¿Ok? Tiene los dos títulos en la Biblia. Ella gobernadora y profetisa. Versículo 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, gobernaba, profetizaba y era juez, porque dice que los hijos de Israel subían a ella para cuando tenía que haber un juicio. Ella era una de las jueces, la única mujer. Y sabe que yo, pues, por razones obvias, yo soy mujer. En algunos lugares del estudio sobre Jueces 4, dicen que esta guerra era de Barak. Usted ya va a ver quién es Barak, ahorita lo vamos a leer. Entonces, al leer aquí la escritura, usted mismo se va a dar cuenta. Sabemos que es de Dios, eso lo sabemos, lo hablo porque después a uno lo corrigen. Usted dijo tal cosa, y así no es. Siempre falta, ¿verdad? Nunca falta quien a uno lo corrija. Y entonces muchas veces dicen que es Barak. Pero aquí claramente el versículo 4 y 5 habla de Débora como gobernadora, como profetisa y como juez, porque el pueblo de Israel subía a ella para juicio. Versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, de la tribu de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Eterno, el Santo de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo te atraeré hacia ti al arroyo de Zizón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. O sea, Débora era la gobernadora, Débora era la que profetizaba, y Débora era la juez. Claro lo dice, se sentaba en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y Débora es la que manda llamar a Barak. Y le hace la siguiente pregunta: escúchame, Barak, ¿qué no te mandó a llamar a ti el Eterno, el Santo de Israel? ¿Qué no te ordenó que juntaras de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, para que vayas en contra de este rey, a Sísara, capitán del ejército de Javín? ¿Ve usted? Barak no llamó a Débora. Débora llamó a Barak y le hizo esta pregunta. Versículo 8. Aquí está la respuesta de Barak. Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no vas, yo no voy. O sea, no hayan de qué manera quitar que fue una mujer la que el Eterno utilizó. Pero el versículo 8 está, o sea, desde que empezó en el versículo 4, Jueces 4, versículo 4, hasta ahorita, está más que claro. Mira la respuesta de Barak. Mira a Débora. Sí, en otras palabras le está diciendo: sí, ya me llamó que junte aquí los de Neftalí, los de Zabulón, para ir en contra de este rey. Pero si tú vas conmigo, yo voy, Débora. Pero si tú no vas, Débora, yo no voy. Barak era un varón. Y le dijo a Débora: Débora, si tú no vas, yo no voy. Cuando el Eterno levanta a alguien, hermanos, ese liderazgo debe de ser respetado. Y no lo hablo solo por mí, el Eterno lo sabe. Pero si el Eterno levanta un líder, usted aprenda a someterse a ese líder si usted sabe que es levantado por el Eterno. Y también, como yo lo he dicho antes, si usted mira que esa persona no es levantada por el Eterno,
pues ni se quiebre la cabeza, váyase de ese lugar, váyase. No se quede en un lugar donde usted dude si esa persona fue puesta por el Eterno o no. Yo no me quedaría. Yo no me quedaría. Yo ya experimenté el estar bajo liderazgos, bendito Hashem, que yo sé que fueron puestos por el Eterno, y experimenté lugares, cuando yo me moví de Los Ángeles a Las Vegas, y yo iba a un lugar y ahí no, y yo me salía. Iba 2, 3, 4 veces y le pedía a Dios y no eran los lugares correctos. Entonces aquí Barak supo y le dijo, Débora, si tú vas, porque ella era la gobernadora y era la profetisa, ella era la juez en ese momento, pero si tú no vas, yo no voy. Y mira esta mujer valiente lo que le responde. Ella dijo, iré contigo, Barak, yo voy a ir contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Eterno a Sísara. O sea, vas a ir, pero no va a ser la gloria para ti. Primero, sin duda, la gloria es para el Eterno, pero recuerda que es en la mano de una mujer que el Eterno venderá a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Fue Débora y fue Barak. Imagínense qué mujer tan valiente, por favor. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Ella no se quedó. Mujer valiente, mujer guerrera, mujer obediente a la voz del Eterno. Y Eberseneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, ¿quién dio la orden? Débora, levántate. Esta mujer valiente, guerrera, ungida por el Eterno y sierva del Eterno, fiel, no le dio miedo la guerra, no le dio miedo el rey de Sísara, no le dio miedo que tenía 900 carros cerrados. Ella no tenía la mirada en el enemigo, ella tenía puesta su mirada en aquel que la había llamado. Y con la autoridad que el Eterno le dio, el versículo 14 nos relata que Débora le dijo a Barak, levántate Barak, porque este es el día que el Eterno ha entregado a Sísara en tus manos. Fíjese. Ella fue la que creyó, ella fue la que escuchó al Eterno, creyó y obedeció y dio la palabra. Y le dijo, levántate Barak, porque hoy es el día que el Eterno te va a entregar a ti, a Sísara, en tus manos. Pero la historia se pone mucho mejor. Vamos a ver cómo Barak, o si es Barak, quien en realidad derrota a Sísara. Y le dijo, ¿no ha salido el Eterno delante de ti? Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y el Eterno quebrantó a Sísara. ¿Quién? El Eterno quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. El Eterno lo hizo. Quebrantó todo. Utilizó a Barak, a Débora y a Israel, y lo quebrantó todo a filo de espada. Pero Sísara, o sea el rey, descendió del carro y huyó a pie. Se les escapó. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eberseneo. O sea, Sísara, ese rey que huyó de las manos de Barak, de Débora y de todo Israel, salió corriendo y llegó hasta la tienda de Jael. Era una mujer. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, Señor mío, ven a mí,
no tengas temor. O sea que Jael lo estaba ayudando a este rey malo que había afligido a Israel por 20 años, a Sísara. Lo llama y le dice, ven, Señor mío, ven, no tengas temor. Pues Sísara, ni corto ni perezoso, dice, y él vino a ella, a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú le responderás que no. O sea, en otras palabras, ayúdame, tengo sed. Aquella le dio leche, lo cubre con una manta, y Sísara le dice, si alguien pregunta si hay alguien aquí, tú le dices que no. Versículo 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¡Wow! O sea, que cuando Débora le dijo a Barak, levántate, porque hoy el Eterno, el Santo de Israel, entregará a Sísara en tus manos, Débora ni siquiera estaba hablando de ella misma. Ella lo profetizó, dio la orden, fue obediente, guerrera obediente. Pero en realidad Débora estaba profetizándole a Barak que la vida de Sísara se le iba a ser dada, pero en realidad ahora vemos en manos de quién. No era de Barak, no era por la mano de Barak, sino que también el Eterno aquí utilizó una mujer. Por eso cuando Débora le dijo, voy a ir contigo, Barak, ¿se acuerda? Barak le dijo, si tú no vas, yo no voy. Si tú vas, yo voy, si tú no vas, yo no voy. Y Débora le dijo, yo voy a ir contigo, Barak, pero no va a ser la gloria para ti, porque el Eterno dará la vida de Sísara a mano de mujer. Vamos a verlo, vamos a ver otra vez. Ahí está el versículo 9, en rojo. Porque en mano de mujer venderá el Eterno a Sísara. Débora ni siquiera estaba profetizando que iba a ser por la mano de ella nada más, aunque ella tiene parte de esto. Y fue en manos de otra mujer llamada Jael. Aleluya. Versículo 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y ella aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces en este capítulo 4 vemos una juez, Débora, pero vemos que el Eterno levantó no solo a Débora, sino que también levantó a Jael, porque fue la mano de Jael quien en realidad mató al rey de Canaán. No fue Barak. Barak trabajó con dos mujeres, con Débora y con Jael. Él luchó, pero el Eterno usó a estas dos mujeres. Bendito sea Él. Vamos entonces a ver, para terminar, quién era esta Jael, porque es lo único que vemos de ella. Jael, ¿quién era? Sería un buen nombre para una niña. Débora es un buen nombre. Jael es un muy buen nombre para niña. La historia de Jael se desarrolla en el año 1316, antes de Yeshua aproximadamente. Jael significa cabramontes, objetivamente útil, una que sirve. Según los libros apócrifos, Jael era una ama de casa. Su esposo, dice la escritura, fue Heber el ceneo. Los ceneos, o más correctamente los canitas, fueron una descendencia que viene de Abraham con Ketura, la mujer que tomó después de la muerte de Sara. Génesis capítulo 25, versículos del 1 al 6.
de los descendientes de Ketura, o sea, Keturá, que era la mujer que tuvo Abraham después de que Sara murió, específicamente de su hijo Madián, viene el famoso Jetro, el suegro de Moisés. Y se tienen registros de que Jetro es el padre de los kenitas, de donde viene Heber, el esposo de Jael. Y esto, hermanas, yo lo creo con todo mi corazón, esto siguiente que escribí aquí. Dios continuará levantando mujeres que usted y yo ni conocemos. Mujeres que no se hacen llamar a sí mismas, yo soy la profeta tal, yo soy la profeta aquí o la profeta allá. El Eterno va a continuar levantando mujeres. Pero estas mujeres van a comenzar a derrotar a Hasatán en donde quiera que Hasatán se meta, así como Débora y como Jael. Vamos a ver en esta generación más y más mujeres como Jael y como Débora, escogidas por el Eterno, no por seres humanos, y mucho menos que ellas mismas se pongan un título o se pongan a hacer algo por ellas mismas. No, hablo de mujeres escogidas por el Eterno, puestas por el Eterno, estratégicamente como Débora y Jael, para destruir al enemigo. Y yo te digo a ti, mujer, que estás viéndome en este momento, que estás escuchando, empieza a verte a ti misma como una Jael o como una Débora. Simple, sencilla, determinante, pero empieza a verte como lo que eres, una mujer muy poderosa, una mujer astuta para destruir las asignaciones del enemigo en contra de tu vida, tu matrimonio y tu familia. Levántate, Débora. Levántate. Después vamos a ver más adelante que el Eterno habla y dice, despierta, 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 Débora. Levántate. Poderosa, determinante, astuta, con la ayuda del Eterno y con el soplo del Rúa de Elohim, podremos vencer toda asignación del enemigo en contra de nuestras vidas, nuestros esposos, nuestros matrimonios, nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, de todas nuestras generaciones. Levántate, Débora, despiértate, Débora, despiértate, Jael, porque si el Eterno está con nosotros como poderoso gigante, entonces todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición, no solo para las mujeres, pero para todos los varones, como Otoniel, como Ahod, como Barak, como Josué, como Caleb. Este es el tiempo de que nos levantemos a luchar en contra de toda artimaña del enemigo, porque el que está con nosotros ya dijo cuál es el final de la historia. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos llamó. Así es que hoy cubrimos a Otoniel, Ahod, Samgar y Débora. Y si el Eterno nos permite, la próxima semana vamos a ver si cubrimos 1 o 2 jueces del libro de los jueces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Rey amado, por permitirnos hacer este recorrido a través del libro de los jueces, estudiando, Señor, aprendiendo. Cada ejemplo nos ayuda a nosotros, Señor, a ser hijos de obediencia hacia ti. Padre, permite que tu rúa sobre nosotros pueda dirigirnos a hacer tu perfecta voluntad, a no desobedecer tu Torah. Señor, que si bien es cierto que vemos un despliegue de tu misericordia, que no nos olvidemos que el pueblo tuvo que pagar consecuencia por la desobediencia. La primera vez 8 años, la segunda 18 años, y ya ahorita, Señor, llegaron a sufrir 20 años. Tú perdonaste, pero la consecuencia no fue quitada, la vivieron y duró 20 años, la última que estudiamos ahorita. Ayúdanos a recordar estos ejemplos, mi Rey, y a levantarnos en obediencia hacia ti. Ayuda a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos ven, y que juntos podamos, como un ejad, venir en obediencia a tu bendita Torah todos los días de nuestra vida, Padre. Y ten misericordia de todas nuestras generaciones, amigos y familiares que todavía no están
en el camino de la luz, que es tu ley, tus pactos, tu bendita Torah. Ahora, Abba, vamos a despedirnos diciendo, como tú ordenaste en la ley, en la Torah, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Santo de Israel les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Él tenga misericordia de ustedes, de todos nosotros y de todos nuestros familiares, desde el más pequeñito hasta el más grande, y que Él nos conceda a todos nosotros su perfecto shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que descansen, hermanos de Arca. Nos vemos mañana jueves, si el Eterno nos presta vida, a las 5:30 de la mañana para nuestra oración. Laila Tov, Litrot, Shalom.